Buenas tardes, Mario. ¿Me escucha? Mario, buenas tardes, ¿me escucha? Mario, ¿me escucha? Por ahí falta todavía gente, pero pues creo que vamos a comenzar para darle buen fin a esto. A ver, por aquí está entrando Kevin. A ver, es Mario, Kevin, Carla Estefanía y Edgar David. Entonces tenemos a dos, a Kevin y a Mario. ¿Es correcto? Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, el tema corresponde al día de hoy, pues es el tema cartesiano. Estamos hablando de Descartes. Sí, el orden que vamos a llevar va a ser el siguiente. Vamos a ver lo que es el racionalismo cartesiano, la duda para verificar la existencia y la necesidad de pensar. Entonces, 3 puntitos son los que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, lo que es el racionalismo. La duda para verificar la existencia y la necesidad de pensar. Porque el pensar, pues, es una necesidad. Aunque a veces nos agobia el pensar, pero el pensar nos asegura, nos reafirma y sobre todo nos da cierta tranquilidad. Pensar cuesta, pensar no es sencillo, porque aparte de tener un orden, pues el pensar tiene otras implicaciones en la vida cotidiana. Por eso es mejor pensar. Hay gente que dice, es que pienso y pienso y hasta la cabeza me duele. No sé si en alguna ocasión han escuchado ustedes a alguna persona así. Puede ser que en un momento dado tiene usted toda la razón. Muchas de las veces quiere uno pensar algo, pero vaya, es tanto el buscar eh, una idea o buscar, ahora sí como dicen, razonar algo que muchas de las veces le da uno vueltas y llega al extremo de que, vaya, como que se satura y es lo que empieza a doler la cabeza porque no ve, vaya, se bloquea en ese momento, ¿no? Digo, de estar pensando de cómo resolver o cómo desarrollar esa situación. Entonces, el pensar no es sencillo. No, de hecho, en ocasiones es un poquito complicado porque, vaya, no es nada más desarrollar una cierta, vaya, un cierto tema, por decir algo, pero vaya, muchas de las veces una situación pequeña, pues abarca, no sé, tiene varios caminos que dice uno, bueno, cómo podemos desarrollar o desenvolver ese, pues ese pensar, ¿no? O esa idea que a dónde quiere uno llegar. Es correcto. Entonces, cuando no conocemos el camino, el pensar se vuelve complicado. Bueno, el método cartesiano, no sé si hay algún comentario más. ¿Algún comentario más de los presentes? No, ninguno. Bueno, vamos a continuar.
Descartes organiza un sencillo método de investigación. Los pasos que sigue Descartes son los siguientes. ¿Tienen en qué anotar? Sí, profesor. Aquí estamos. Sí, profe. A ver, tomen con calma su libreta y su pluma. A ver, el método de Descartes que nos propone contiene 4 puntos. El primero es la evidencia. El primero, la evidencia. Sí. El segundo, el análisis. El tercero, sí, la síntesis. Sí. Y el cuarto, el inventario. Pero antes de proceder a este desarrollo del pensamiento cartesiano, hago una pequeña inducción para ubicar a Descartes. Tenemos propiamente el término de una época llamada época medieval. Ya les comentaba que en la época medieval, pues la autoridad máxima la tenía la iglesia, y entonces la iglesia era la que determinaba qué era permitido y qué era prohibido. Una vez que surge esta segunda etapa de la historia, que llamamos Renacimiento, entonces este Renacimiento, pues van a venir una serie de acontecimientos que van a provocar este cambio de mentalidad. Uno de estos cambios primeramente va a ser en sentido religioso, es decir, en esta época del término del medioevo se lleva a cabo la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante va a estar encabezada por un clérigo llamado Martín Lutero. Más tarde a esta causa se le van a unir también Juan Wycliffe. Bueno, Juan Wycliffe es antes, Juan Hus también son antes, pero estos no tuvieron tanta relevancia como lo va a tener Martín Lutero. El que va a tener mucha presencia va a ser Juan Calvino, y va a cerrar esta reforma protestante con Enrique VIII, rey de Inglaterra. Una vez que tenemos esta triada, entonces el pensamiento comienza a modificarse. La iglesia se da cuenta que no tiene la autoridad, porque aún los mismos clérigos, que habiendo sido expulsados de la iglesia a través del Concilio de Trento, pues van a marcar la historia con un pensamiento diferente. Lo que no se podía cuestionar, lo van a cuestionar estos personajes dentro de la iglesia. Entonces, fue más fácil el cambio, la revolución intelectual fuera, porque ya el fenómeno tuvo su explosión dentro. Entonces, estos pensadores van a permitir que surjan otros pensadores llamados pensadores libres. Viene el Renacimiento, entonces ante este fenómeno vamos a tener más adelante pues todas las revoluciones que vienen, tanto de tipo intelectual como revolucionario armamentista, y llegamos a Descartes. Por eso Descartes pues propone un método aparentemente muy sencillo, pero a la vez muy complicado. Descartes, entonces, producto de este pensamiento que ya había puesto en cuestión a la iglesia. Entonces ya Descartes no tenía tanto problema para exponer su pensamiento, porque cuando la iglesia tenía la autoridad, todo aquel pensamiento que fuese en contra de lo establecido, pues se consideraba herético, y entonces se va a desatar una serie de persecuciones en contra de muchos pensadores. Por ello,
por ahí se habla de la etapa oscura de la historia, donde pues no hay desarrollo, no hay crecimiento, pero pues Descartes no pertenece a esta época y es por ello que Descartes aparentemente goza de todos los privilegios. De aquí el método, que vuelvo a repetir, no es sencillo, aparentemente es muy sencillo, pero no es sencillo. ¿Por qué es un método racionalista? Pregunto, ¿por qué el método de Descartes es racionalista? Porque nos lleva a generar un pensamiento, deducir una idea del por qué la creemos válida y del cuáles serían las, ¿cómo explico? Pues sí, sería el camino que vamos a seguir para poder concretar esa idea. Y en el racionamiento lo que se hace es que se hace mediante un método matemático, porque recordemos que Descartes decía que la única manera de llegar a la verdad y a la razón era por medio del método matemático, porque las Bueno, matemáticas es la ciencia de la verdad. bueno, esto ya no lo sostenía solamente Descartes, esto ya lo decían los pitagóricos, que el principio de todo es el número. Pero bueno, continúe, Kevin. Pues ya fue todo, profe. Y es todo. ¿Alguien más? ¿Por qué racionalismo? También porque genera un pensamiento del ser mismo hacia él. Bueno, aquí nos lo está diciendo. El racionalismo parte del principio de la evidencia, es decir, si algo no es evidente, no se puede racionalizar. Yo, por ejemplo, les preguntaría a No. ustedes, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué sabor tiene el garambullo? No lo sé, no lo he probado. ¿Qué es el garambullo? A ver, escucho, Mario. ¿Una Sí, fruta? ¿Qué sabor tiene el garambullo? Es un sabor como agridulce. Bueno, ¿De no dónde se sé. extrae el garambullo? ¿De un árbol? A ver, Kevin, pues no que no sabía. Pero pues no sé, pues como que el nombre me hizo sonar algo así, que era una fruta que venía de un árbol. ¿Es cierto, Mario? Sí, es una fruta, le digo, bueno, yo llegué a probar una vez, hace muchos años, ese sabor, y tiene un sabor así como que agridulce. Y se da ahora sí que no recuerdo muy bien, son árboles, pero en ciertas zonas, no sé si sea no recuerdo si es frío o calor, donde se produce ese tipo de fruta. Bueno, ¿por qué no podemos determinar qué es el garambullo? Ujú. ¿Por qué no podemos determinarlo? Porque no tenemos como razonamientos y porque solamente lo estamos deduciendo a nuestra capacidad, a nuestro limitado conocimiento, pero no podemos llegar a la verdad porque no podemos, no podemos comprobarle exactamente lo que es un garambullo. Entonces, primer punto, no hemos podido evidenciar, o sea, no hemos hecho evidente el No, fruto, por lo tanto, entonces no tenemos nosotros la racionalización de esta para fruta. deducir que es un garambullo. Sí. Es correcto, entonces, primer principio, la evidencia. Si no tenemos la evidencia, entonces no podemos razonar. Vamos a tener muchas ideas, pero las ideas no solidifican el pensamiento. O sea, una idea no nos ayuda, lo que nos ayuda es la evidencia primero. Vamos a evidenciar. ¿Qué es el garambullo? Es un fruto que se genera en los cactus, en zonas
desérticas o semidesérticas. Entonces, les puse como ejemplo esto porque, pues, si no tenemos la evidencia, difícilmente podemos nosotros afirmar la cosa como tal, porque no está la evidencia. Por lo tanto, para Descartes una idea no tiene sentido si no parte de una evidencia. No sé si me explico con esto. Sí, ahora sí que bueno, en mi caso ahora sí que eso ya me sacó de esa duda. Digo, como dice usted, necesita uno tener una evidencia y tener, vaya, algo ya bien establecido o en un momento dado que sea algo ya fijo de decir, esto sí es cierto, esto sí en un momento dado, este, ya lo viví, ya lo probé, ya supe realmente de dónde viene y todo. Entonces, sí tiene usted toda la razón, necesita uno, vaya, constatar o darle, ahora sí como dicen, algo en concreto, pero que diga uno que está uno consciente y está uno de acuerdo de lo que está uno expresando y está diciendo sin titubear. Bueno, pero por otro lado también tenemos la duda racional, que es el primer trabajo mental que hacen ustedes, la duda racional. ¿Pero qué es la duda racional? Bueno, la duda racional es una herramienta que utiliza no para juzgar la existencia de Dios o del propio ser humano. Por el contrario, la refiere como herramienta indispensable para comprobar su existencia y la propia existencia. De ahí la frase del mismo Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, la duda racional es válida. Esta duda racional es entendida como escepticismo. O sea, todos en algún momento somos escépticos. El ser escéptico pone como principio la duda, es decir, yo dudo mientras no me comprueban lo que yo estoy dudando. Entonces, la duda es válida. Estamos hablando de una duda racional. Esta duda racional es satisfecha una vez que nos comprueban con hechos lo que está en duda. Y a partir de ahí desaparece más bien de nosotros lo que sería el escepticismo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, profesor. El ser escéptico es la persona que hasta no saber que es fiable la información que le están dando, la tiene en duda. Bueno, hay dos clases de escepticismo. Uno sería el escepticismo radical y el otro sería el escéptico, diríamos, el escéptico moderado. Vamos a darle ese calificativo. Escéptico moderado. El escéptico moderado. Algo así como que te dijeran que existe el chupacabras. Sí, pues existe un cierto escepticismo y no creo yo en eso. No, pues no, profe, ¿cómo crees? Pero si le comprueban que existe ese ser metafísico, si es que podemos llamarlo, Sí. entonces a partir de ahí desaparece la duda. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es escéptico moderado. Todos somos escépticos moderados, o la mayoría de personas somos escépticos moderados. Aquí en León tenemos una respuesta, los leoneses, muy curiosa. Cuando dudamos de algo, en los barrios la gente dice, ¿a poco? ¿Qué significa? ¿A poco sí es cierto? O sea, hay cierto escepticismo, porque no se le está comprobando al momento que lo que le están sosteniendo es verdad. Y para ello, bueno, pues tiene que recurrir a la evidencia. ¿Pero qué es la evidencia? La evidencia no
no consiste en no admitir jamás ninguna cosa como verdadera, si no se conoce la evidencia. Estamos hablando de hechos o de existencia. Sino la evidencia es evitar los prejuicios y precipitaciones. Es decir, aunque dudamos, necesitamos claridad y distinción. No sé si me explico o pongo algún ejemplo. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, sí se entiende. Bueno, el buscar una evidencia no significa que voy a dudar de todo. Hay cosas que necesito evidenciar, que necesito clarificar para poder aceptarlas como tal. Si a mí no me hacen la presentación de esto, entonces yo sigo con mi duda. Y la evidencia, al no aparecer, entonces no podemos afirmar. Es como... No, es como lo que pasa en un cuando se comete un delito que no se tienen pruebas. Es correcto. Para no se tienen simplificar las un pruebas. ejemplo. Entonces, al no tenerse las pruebas, el juez simplemente pospone el juicio. Y hay personas que pasan 3, 4 años para que se lleve a cabo un juicio y poderle comprobar su delito o poderle comprobar su inocencia, que es más factible que le comprueben, más que le comprueben su delito, que le achaquen un delito y que lo castiguen a que se encuentre la verdad y en este caso el acusado salga libre, por lo menos en México. Pero si esto lo transportamos a hoy en día las cuestiones afectivas, ¿cómo evidenciar que una persona le intereso? Pues Se lo porque compruebo. le manda besos. Pero... Te invita a ¿de ver qué manera, Netflix, profe. pero de qué manera podríamos comprobar? Y estamos hablando de situaciones muy comunes hoy en día. Se comprueba con ¿Cómo hechos. comprobar? Sí, pero esos hechos cualquiera los puede hacer. Entonces, ¿cómo podría yo evidenciar el demostrar que yo tengo afecto por esa persona? Pues Porque llévela al cualquiera altar. ¿Pero es una evidencia suficiente o es un requisito social? Sí, porque hay testigos. Sí, pero puede ser también un montaje. Pues más que nada se necesita Pero la verdad, pues ¿no? se llevó el cometido, que era demostrarle que le tenía afecto. Bueno, pero no lo es todo. Entonces, aquí podemos decir que la evidencia muchas veces no es tan clara. Pero tenemos que creer. Ahora, esa Es que creencia, pues no sí, la adelante. evidencia va a satisfacer pues la opinión de quien está en duda, ¿no? Porque pues todas las personas siempre tenemos esa duda cuando se nos menciona algo o se nos habla de algo, hasta que realmente uno no lo ve y uno no tiene así la evidencia a lo menos palpable, tangible o que lo pueda sentir, es cuando el ser sale de la duda, ¿no? Bueno, entonces, conclusión. Hay situaciones en las cuales tenemos que evitar prejuicios y sobre todo tomar decisiones precipitadas. Por lo tanto, si estamos hablando en este caso, hablaríamos de un discurso que tenga claridad y que sea distinto al que comúnmente ya hemos escuchado. Entonces, es válida la duda en este sentido. Es decir, hay muchas cosas que no podemos hacer evidentes, pero no por ello dejan de existir o no por ello dejan de tener sentido. No sé si me explico. Profe, en haciendo un pequeño comentario referente a esto, puede ser, yo por ejemplo, yo trabajo en un hospital, entonces le expongo la situación del COVID, que muchas de las veces la gente, ha sido
el tipo que en un momento dado de las personas que dicen, pues no creo, o sea, es puro cuento, es puro rollo, puras situaciones que dice uno, pues está en tela de juicio o está con una situación de que pues está entre que sí, entre que no, pero la verdad es que en un momento dado, por ejemplo, uno que trabaja y está dentro de un hospital, ahora sí que realmente lo siente y lo vive y es palpable y y dice uno, realmente la gente viene enferma por esa situación, inclusive, ahora sí como dicen, ya lo vive uno, vaya, como se dice vulgarmente, en vivo y a todo color. Entonces, ve uno gente de esa índole, y es cuando dice uno, realmente sí existe y sí lo estoy viendo y lo estoy palpando con pacientes que están entubados y están, ahora sí, como dicen, con un problema, con una dificultad respiratoria que se ve. Entonces, ahí es donde dice uno, no, realmente esto sí es cierto. Pero muchas de las veces hay gente que, vaya, sale uno a la calle y dice, no es cierto, es puro cuento, ¿para qué me tapo la boca? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero realmente uno que ya lo vive, que ya está uno dentro, lo ve y dice uno, esto sí es cierto, esto nadie me lo ha contado. Eso puede ser una situación que, como dice usted, hasta que se expone y se ve, es cuando realmente ahí sale la verdad y, y es claro lo que uno dice. Sí, en este caso se evidencia. ¿En serio? Pasaríamos al segundo punto, por ejemplo, el análisis. Aquí usted ha hecho un análisis, es el siguiente paso. Para poder confirmar que una persona tiene el COVID, pues tiene que pasar a través de un análisis. ¿Y qué es el análisis? Podríamos decir que es dividir cada una de las dificultades en tantas parcelas como sea posible. Es decir, el médico tiene que hacerle determinadas pruebas para comprobar que sí está enfermo o que no lo está. Ese sería el análisis. Ándale, ese es un buen ejemplo porque pues ahí es un racionamiento matemático como el que nos menciona Descartes, ¿no? El método matemático, porque cuando ya tienen esta prueba, pues ahí separan todo lo que tiene en la sangre y ahí sale qué tan enferma está la persona, ¿no? O realmente pues lo que tiene del virus es un método en el cual todo se fracciona. Ese es el análisis. Entonces, el caso que nos está poniendo Mario, no basta con que una persona diga tengo COVID. No, Pasa. necesito un análisis Sí, el método necesito un matemático. análisis para determinar que sí está enfermo o que no está enfermo. Entonces, es el siguiente paso, el análisis. Por eso es importante analizar y el análisis es paso a paso de lo que queremos estudiar para llegar a una conclusión. Entonces, este es el siguiente paso, el análisis. Cualquier estudio de la ciencia necesita ser analizado. Cualquier juicio, cualquier conducta social necesita de un análisis para poder ser determinado. De lo contrario, no podemos nosotros afirmar. Socialmente estamos acostumbrados a acusar, a afirmar a partir de la suposición. En México suponemos muchas cosas y a partir de la suposición hacemos a veces afirmaciones categóricas y afirmaciones categóricas que muchas de las veces no tienen ningún fundamento. Ni siquiera analizamos, ni siquiera pues lo pensamos bien. Yo me pregunto, cuando he escuchado de repente a los comentaristas del fútbol, que llega un jugador nuevo y que dice, no, pues es lo máximo que hizo esto, hizo aquello, pero la mayoría de periodistas que no han investigado de dónde procede, quién fue, cuál ha sido su trayectoria, pues se van guiando por las voces de los demás, pero no tienen evidencias. Entonces,
basados en la suposición, comienzan a hacer afirmaciones categóricas, para bien o para mal. Entonces, Descartes nos exhorta a que no recurramos a la suposición para afirmar o negar una cosa. Es necesario desmenuzar para conocerla, evidenciarla a través del raciocinio. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, profesor. De hecho, ahora sí que es cierto lo que usted comenta, como dice usted. Es mejor que, por ejemplo, como explica usted en un comentarista, si la persona, como dice usted, un futbolista viene de extranjero, viene pues con un historial y todo, pero realmente no está uno, digo, uno como comentarista se puede decir, dice uno, no estoy seguro si todo lo que platican o dicen es cierto. Entonces ahí es donde uno se tiene que meter, ahora sí como dicen, a fondo de la vida del jugador para saber realmente lo que le están platicando o le están comentando sobre ese jugador que es la octava maravilla, a ver si realmente es cierto lo que le están planteando o le están diciendo a la persona para sacar conclusiones y decir efectivamente o dar ya algo en concreto referente a lo que esta persona de lo que platican o dicen es cierto, pero hasta que uno realmente no se mete de lleno a ver, ahora sí que me dicen, la vida de ese futbolista. Muy bien, Mario. A ver, vamos a preguntarle a Carla. ¿Se encuentra Carla? No, luego los futbolistas salen bien maletas, profe. A ver, vamos a preguntarle a Carla. ¿Le podemos hacer una pregunta a Carla? A ver, dígame. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, Carla. En muchas familias se acostumbra que la primera impresión de la pareja que llevamos se aprueba o se desaprueba. ¿Es correcto? Sí. O sea, estamos hablando de los que ya están casados, pues ya lo vivieron. De los que andan de novios como Kevin, bueno, pues a lo mejor lo van a vivir. Pero muchas veces nos guiamos más por la impresión que tiene la familia de la persona que llevamos que por las propias convicciones. ¿Esto es razonable? Pregunto. Pues, no sé. Pues casi, pues sí, mucha gente que se deja llevar por las apariencias sin conocer a las personas. Entonces no es razonable. O sea, no es razonable afirmar o negar la primera impresión que tenemos de una persona. A ver, Mario o Kevin. Sí, profe. Yo, por Pues ejemplo, no, profe, A ver, primero no es uno y luego... válido porque es la primera vez que ves a la persona. Obviamente, pues cuando ves a una persona por primera vez, tardas mucho tiempo en hasta lograr hablarle, debido a que no sientes confianza hacia esa persona. Pero entonces esto... Pones a la persona en un estado de duda. Sí, pero esto no me da derecho yo de, por No, una no, no, simple no te... apreciación, juzgarla o determinar que es así la persona. No, claro Entonces, que no. en conclusión, eso no es racional, No, ¿sí? Bueno, entonces ya sí, vamos a porque cerrar. solamente pensaste en base a lo que pasó en ese momento. Solamente tienes muy poca evidencia para poder estar seguro de de la decisión que vas a tomar. Ah, entonces, el cuarto punto, la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis es una conducción del ordenamiento de los pensamientos, es decir, vamos ordenando nuestros pensamientos, empezando por lo más fácil de comprender, remontar y poco a poco
pasar a los acontecimientos más complejos. Por lo tanto, por la simple aprehensión no podemos nosotros juzgar, no podemos enjuiciar y no podemos determinar estas realidades que son tan cotidianas en la vida humana. Tratando de hacer una aplicación del método cartesiano. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Estamos bien, profe. Entonces, ¿a qué vamos a concluir? Que el método cartesiano es sencillo de aplicar o es complejo. Es complejo. Sí, profesor, es complejo realmente porque sí, pues vaya, hay que ir, ahora sí, como dicen, haciendo pues una serie de apuntes o gráficas para ir, ahora sí, como dicen, entendiendo ya la persona, vaya, irse por partes, pero no es nada más tomar, como dicen, una determinación o una resolución, así a la ligera, ¿no? Hay que ir haciendo, armando, ahora sí como dicen, pues un estudio realmente. Muy bien, Como cuando Mario. se va generando, como lo ponía usted de ejemplo, un noviazgo, ¿no? Sí, es Son paso a decisiones paso. que te van llevando, que te lleva a tomar tiempo. Claro, Porque y en pues no base se a las empieza una relación experiencias, así a la ligera rápidamente a los 2, 3 días. es correcto. Entonces, sí es válido y es funcional el método cartesiano. Bueno, por tiempo, Sí, aquí es cerramos. válido y funcional. Sí, cerramos el tema. Preparen por favor bien lo que es el racionalismo y lo que es el empirismo. Anótenlo por favor. Es la Sí. tarea próxima. Sí, ¿qué es el racionalismo y qué es el empirismo? Y con esto vamos a continuar la próxima clase. Por ahí haré algunas preguntas sobre el método cartesiano para que no lo vayan descartando, por favor. ¿Dudas? No, profe, todo el No, 100. Bueno, muy bien, cualquier gracias, duda, profe. no, al contrario, ustedes, cualquier duda, ahorita yo entro nuevamente a la plataforma. Oiga, profe, Sí, si ya está revisando los trabajos, sí, Kevin, de hecho ahorita paso a revisión, primero la muy bien. No, asistencia, que si no no han me ha pasado puesto falta, eso asistencia, sí. por eso pasen al primero, entren a pasarse asistencia a la plataforma. Ah, Acuérdense que bueno, pues les ahorita yo voy pido a de tomar favor asistencia. primero, les Sí, pido de favor, primero comiencen por apellido paterno, materno, nombre y presente, para sí está hacerlo bien, más profe. rápido, ¿sí? Ahorita ya voy a la asistencia. Bueno, y ya abro yo abro un foro aparte para cualquier duda. Si alguien Muy bien, quiere profe, comentar gracias. algo, ahí abro el espacio. Si no, nos Sí vemos la está bien, Perfecto, próxima. gracias. Ándele, pues perfecto, que pasen gracias, buena profe. tarde. Sí, gracias. Ahora sí que voy a tratar de estar más rápido conectado. Por eso sí tuve problemas en estas últimas 2 clases, pero estuve enviando mi tarea y me estuve reportando. Muy bien, Mario. Pues un gusto saludarlos y nos vemos la próxima. Gracias, profesor, que tenga buena tarde. Hasta luego, igualmente. Hasta luego.